La tensión en Medio Oriente vuelve a aumentar. Menos de 24 horas después de reabrir el estrecho de Hormuz, Irán ha anunciado su nuevo cierre en respuesta a la decisión de Estados Unidos de mantener el bloqueo a sus puertos. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. El vicepresidente de Irán, Mohammad Reza Aref, ha asegurado que su gobierno está a cargo del estrecho de Hormuz y que lo gestiona. Las fuerzas estadounidenses han interceptado y devuelto 23 buques a Irán en aplicación del bloqueo. Israel vuelve a bombardear el sur del Líbano pese a la tregua, mientras el grupo chií-libanés Hezbollah negó cualquier relación con el ataque en la mañana de este sábado contra una patrulla de la misión de paz de la ONU en el Líbano. Pedro Sánchez y Lula da Silva lideran una reunión de líderes progresistas en Barcelona para hacer frente a lo que consideran una amenaza para la democracia por parte de fuerzas autoritarias y de extrema derecha. La reapertura del estrecho de Hormuz, anunciada el viernes por Teherán, duró menos de 24 horas. Este sábado, las autoridades iraníes volvieron a cerrar el estrecho hasta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, levante el bloqueo a los puertos iraníes. Hoy se registraron al menos 3 incidentes frente a Omán. Según la Agencia Británica de Seguridad Marítima, lanchas de guerra iraníes dispararon sin aviso contra un petrolero interceptado a unos 37 kilómetros al noreste de las costas de Omán. Otros buques mercantes afirman que la Armada iraní les prohibió por mensaje de radio cruzar el estrecho. Cientos de buques y unos 20.000 marinos permanecen varados en el Golfo a la espera de atravesar el estrecho por el que transita un 20% del petróleo y 35% del gas natural licuado del mundo. El alto el fuego entre Irán y Estados Unidos comienza su último fin de semana con esa incertidumbre allí en Hormuz y amagos en las negociaciones. Analizamos el tema con Luciano Zácara, analista político de Oriente Medio y el Golfo. Gracias, Luciano, por estar con nosotros. Donald Trump decidió el viernes mantener el bloqueo, lo que ha llevado a Irán a reimponer restricciones sobre Hormuz. ¿Por qué Estados Unidos mantiene ese bloqueo después de que se reabrió el estrecho? Bueno, básicamente porque Trump no quiere darle a Irán la posibilidad de que sea solamente Irán el que usa el cierre del estrecho de Hormuz como moneda de cambio, como manera de presionar en la mesa de negociaciones. Trump quiere retomar la iniciativa y por eso seguir diciendo que el alto el fuego sigue estando vigente mientras que Irán cumpla con su parte, pero que van a seguir bloqueados los puertos iraníes por parte de Estados Unidos, porque de esta manera quiere recuperar su base negociadora en la mesa de las posibles reuniones en Pakistán. ¿Cómo afecta esta escalada las negociaciones para ese alto el fuego definitivo? ¿Existe el riesgo real de que Washington no prorrogue la tregua si no hay acuerdo el miércoles? Yo no creo que Estados Unidos rompa la tregua en este momento, simplemente está tratando de marcar algunos más límites para recuperar la iniciativa que se dio a Irán. Creo que los dos están interesados en mantener esta tregua y llegar a una segunda ronda de negociaciones en Pakistán, más allá de que las posiciones estén muy enfrentadas todavía y haya muchas cosas todavía sobre qué discutir, sobre todo en el marco en el cual se van a llevar las discusiones. No solo el estrecho de Hormuz, sino el tema nuclear, que son los dos temas principales que están marcando las diferencias entre las dos posturas. Claro, Luciano, en cuanto al estrecho de Hormuz, ¿qué condiciones concretas ha planteado Irán para reabrir Hormuz y hasta qué punto son viables en el actual contexto internacional? Bueno, por empezar, que todo se incluya dentro de este acuerdo de alto el fuego, sobre todo lo que tenga que ver con Líbano, que hoy por hoy Israel ha vuelto a no cumplir, y sobre todo que se levante el bloqueo sobre los puertos iraníes como una contrapartida al levantamiento del bloqueo por parte de Irán. Esto es para sentarse a la mesa de negociaciones, no para llegar a un acuerdo definitivo. La apertura de Hormuz es el resultado del inicio de las hostilidades, por lo tanto Irán considera que se tiene que abrir únicamente si se cumplen las condiciones de no ataque y de no hostilidades en contra de Irán y sus aliados para poder sentarse a negociar sobre el tema nuclear, que es el problema de fondo de acuerdo a la administración americana. Muchísimas gracias, Luciano Zácara, desde Doha. Gracias a ustedes, buenas noches. Y Estados Unidos decidió prorrogar un mes más la exención de sanciones al petróleo ruso
que se encuentre actualmente en tránsito marítimo. Hace solo 3 días Washington descartaba esa posibilidad, pero la presión de los países con problemas de suministro energético a causa de la guerra de Irán obligó a Trump a retractarse. Según funcionarios rusos, la nueva exención duplica la cantidad de petróleo ruso que puede venderse en mercados internacionales hasta 200 millones de barriles. Los legisladores de la oposición estadounidense han acusado al gobierno de ser indulgente con Rusia pese a la intransigencia de Moscú para negociar la paz en Ucrania. Israel anunció este sábado que ha establecido lo que califica como línea amarilla en el sur del Líbano, como ya hizo en Gaza. El gobierno de Netanyahu sitúa esta línea imaginaria al sur del río Litani, convirtiéndola así de facto en la frontera de una zona de exclusión de 30 kilómetros en territorio libanés. Desde el inicio del alto el fuego, el ejército israelí aseguró haber realizado ataques en varias ocasiones en esa zona y los justificó con supuestas violaciones del acuerdo por parte de Hezbollah. En esa misma zona, un soldado francés de la Fuerza de la ONU desplegada en Líbano murió y otros 3 resultaron heridos en un ataque que Francia atribuye a Hezbollah, pero el grupo lo niega. Y vamos ahora directamente a Beirut. Joan Cabasés con más detalles. Joan, ¿qué tal? ¿Qué se sabe de los esfuerzos diplomáticos para intentar que la tregua temporal pase a ser definitiva? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues lo que vemos desde aquí en Líbano es que los dirigentes libaneses están siendo muy activos a la hora de defender públicamente su posición negociadora y de defender también la mera idea de estar negociando en una sociedad como la libanesa, en la que muchos residentes son contrarios a una negociación con Israel. Vemos como en el día de hoy el presidente y el primer ministro de Líbano se han reunido en el Palacio Presidencial para abordar, dicen en un comunicado conjunto, cómo encarar estas negociaciones que tienen que empezar de manera inminente, puesto que hablamos de un alto el fuego temporal que va a vencer en solo 8 días más. Vemos, sin embargo, cómo las posiciones entre Líbano e Israel están muy distanciadas. Por un lado, Líbano pide un alto el fuego permanente y una retirada total del ejército israelí del sur de Líbano, pero vemos cómo la posición de Israel es muy distinta, porque lo que ansía es la eliminación del brazo armado de Hezbollah y está haciendo en el día de hoy, ahora lo comentabais, acciones contrarias a la retirada israelí, puesto que ha delimitado una frontera interna dentro del Líbano, delimitando el territorio que aspira a dominar o a ocupar de manera terrestre. Bueno, sabemos, Joan, que hoy has estado en Dahiyet, los suburbios beirutíes. ¿Cuál es la situación sobre el terreno y qué dice la gente de la zona? La situación sobre el terreno es de devastación general. Para quien no lo conozca, Dahi es un conglomerado de suburbios, una extensión urbana de 22 kilómetros cuadrados, y en este momento se hace difícil encontrar 2 calles consecutivas que no tengan marcas de destrucción. Hay centenares de torres residenciales que han sido derrocadas por los bombardeos israelíes, y el resto o buena parte de los edificios que están todavía de pie tienen marcas por las ondas expansivas. En Dahi hemos visto hoy como miles de personas han regresado a una zona que hasta hace pocos días era una zona de guerra demarcada así por el ejército israelí, y en muchos casos solo regresan para comprobar el estado de sus casas o de sus negocios. En cuanto a lo que dice la población civil, bueno, estamos hablando de una zona donde Hezbollah obtiene mucho apoyo, y vemos cómo los residentes se mantienen fieles al apoyo al movimiento político y armado Hezbollah, mientras critican la decisión del gobierno libanés de negociar con Israel. Muchísimas gracias, Joan Cabasés, desde Beirut. A vosotros. Y aquí en Barcelona, en Europa digo, en Barcelona, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha reivindicado la unidad progresista frente a Donald Trump en una cumbre que ha congregado a más de un centenar de representantes de partidos políticos de todo el mundo y figuras de la izquierda de Europa y de América Latina. De América Latina han asistido, por cierto, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro, la mexicana Claudia Sheinbaum y el expresidente chileno Gabriel Boric. La cumbre busca mostrar fortaleza frente al avance de la ultraderecha global, reivindicar el multilateralismo y el derecho internacional en pleno conflicto en Oriente Medio. Sánchez se pidió asimismo renovar con urgencia la ONU para hacerla más representativa del mundo actual y poner a una mujer al frente de la organización.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pidió este sábado una reunión del Consejo de Seguridad para parar la locura de la guerra, entre comillas, allí en Irán. Lula se mostraba así de contundente sobre la necesidad de reformar la ONU. Vamos a escucharlo. No podemos levantarnos simplemente cada mañana y acostarnos cada noche con el presidente de una república que tuitea amenazas contra el mundo y declara la guerra. Y luego todos toman decisiones sin consultar a la ONU, de la que son miembros y donde se sientan en el Consejo de Seguridad. Hoy en día, Naciones Unidas ya no representa el propósito para el que fue creada. Los 5 miembros del Consejo de Seguridad, los miembros permanentes que cuando se creó el Consejo de Seguridad se suponía que iban a ser garantes de la paz mundial tras la Segunda Guerra Mundial, se han convertido en los señores de la guerra. Aitor Sáez en Barcelona con más detalles para nosotros. ¿Qué tal, Aitor? Encantada de tenerte. ¿Cuáles son las principales propuestas que han salido de esta cumbre y en qué consistiría esa reforma de la ONU? ¿Por qué ahora? Sí, ahora la cumbre porque fue convocada por Pedro Sánchez justo después de plantar cara a Donald Trump con ese famoso no a la guerra tras los ataques en Irán. Esto situó al presidente español como estandarte de la izquierda global y le dio alas para convocar esta iniciativa. Una cumbre que ha tenido más discurso que propuestas, pero entre las que destacan el impuesto global del 2% a los ultrarricos, limitar los beneficios especulativos, combatir la desinformación y reafirmar el estado del bienestar. Una de las propuestas más concretas, como escuchábamos, la ha hecho el presidente brasileño, que ha sido reformar la ONU. En particular, lo que pide Lula da Silva es que ese Consejo de Seguridad esté más representado por el sur global. En palabras del propio presidente brasileño, Brasil y la India serían candidatos naturales para integrar ese Consejo de Seguridad que, como escuchamos, ahora mismo considera que no representa ni defiende los intereses de toda la humanidad. Además, Aitor, se han celebrado reuniones bilaterales clave entre España y Brasil y entre España y México. ¿Qué acuerdos o avances destacados han surgido de esos encuentros? Sí, reuniones muy importantes. Pedro Sánchez y Lula da Silva han celebrado una cumbre binacional, la primera de España con un país latinoamericano, con la carga simbólica que esto representa y más allá de las grandilocuentes declaraciones sobre la defensa de la democracia que han marcado toda la cumbre, han pactado hasta 15 acuerdos. En concreto, el más importante por el contexto de crisis energética debido al conflicto en Oriente Medio ha sido el de firmar un memorándum sobre minerales fundamentales para asegurar una cadena de suministro estable para la tecnología limpia y la transición energética. Con la presidenta mexicana, la reunión también ha abordado las energías renovables, pero ha tenido un calado mucho más diplomático. Sheinbaum ha asegurado que ha habido un acercamiento tanto con el presidente español como con el rey y eso significa un cambio de tono y cierra formalmente esa pausa diplomática marcada por la petición de perdón por la conquista. Además, Sheinbaum también ha adelantado que el año que viene en México se celebrará otra cumbre progresista como la que hemos vivido estos días en Barcelona. Una cumbre donde se ha hablado mucho de defender la democracia, de combatir a la ultraderecha, pero en la que todos sus líderes han evitado nombrar directamente a Donald Trump. Muchísimas gracias, Aitor Sáez, desde Barcelona. Otros temas. El Papa León XIV concluyó este sábado su visita de 3 días a Camerún e inició la tercera etapa de su gira africana en Angola. Miles de angoleños recibieron al pontífice a su llegada a Luanda como parte de su viaje apostólico por 4 países africanos. Allí se reunió con el presidente angoleño, João Lourenço, en el Palacio Presidencial. Después pronunció su primer discurso ante las autoridades de este país de mayoría católica. El pontífice instó a romper el ciclo de intereses que ha saqueado y explotado África durante siglos y transmitió un mensaje de aliento para su pueblo. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Feliz sábado para todos.